Hay un elemento que sostiene silenciosamente el mundo moderno. Está dentro del teléfono que llevas en el bolsillo, dentro del automóvil eléctrico que avanza sin ruido por la autopista, dentro de los satélites que orbitan la Tierra y dentro de los medicamentos que estabilizan la mente de millones de personas. Y sin embargo, cuando la mayoría escucha su nombre, piensa apenas en algo ligero, casi trivial. Lo que pocas personas saben es que este elemento estuvo a punto de no ser descubierto como tal, que su comportamiento desafía la lógica intuitiva de la química, y que la civilización del siglo XXI ha construido una dependencia tan profunda sobre él que cualquier escasez podría desestabilizar industrias enteras. Este elemento es el litio. Y su historia es mucho más extraña, más poderosa y más urgente de lo que cualquier libro de texto podría sugerir. Para entender por qué el litio es verdaderamente singular, hay que retroceder más de 2 siglos, hasta los primeros años del siglo XIX, cuando la química moderna estaba apenas tomando forma como disciplina científica. En 1817, un joven estudiante sueco llamado Johann August Arfwedson trabajaba en el laboratorio del célebre químico Jöns Jacob Berzelius, uno de los fundadores de la química moderna. Arfwedson estaba analizando una muestra de un mineral llamado petalita, extraído de una mina en la isla sueca de Uto. Cuando realizó los análisis, los números no cuadraban. Había algo en esa roca que no coincidía con ningún elemento conocido. La masa que faltaba en sus cálculos indicaba la presencia de un metal desconocido. Berzelius propuso llamarlo lition, derivado del griego litos, que significa piedra, porque a diferencia del sodio y el potasio, que fueron descubiertos en materiales orgánicos, este nuevo elemento provenía directamente de la roca mineral. Sin embargo, el litio no pudo ser aislado en forma pura de inmediato. Fue recién en 1821 cuando el químico británico William Thomas Brande logró obtener pequeñas cantidades del metal mediante electrólisis. Y no fue sino hasta 1855 que Augustus Matthiessen y Robert Bunsen, el mismo Bunsen asociado al famoso mechero de laboratorio, desarrollaron un método que permitía producir litio metálico en cantidades apreciables. Durante mucho tiempo, el elemento siguió siendo una curiosidad científica sin aplicaciones prácticas evidentes. Nadie imaginaba entonces lo que este metal, el más liviano de todos los metales sólidos, llegaría a significar para la humanidad. El litio ocupa el número 3 en la tabla periódica, lo cual ya revela algo fundamental sobre su naturaleza. Con apenas 3 protones en su núcleo y 3 electrones orbitando a su alrededor, el litio es el metal más simple que existe después del hidrógeno y el helio, que no son metales. 2 de sus electrones se encuentran en el primer nivel de energía, completamente lleno, y el tercero, solitario, habita en el segundo nivel. Es este electrón de valencia, ese único electrón en la capa externa, el que define absolutamente todo el comportamiento del litio. Un electrón solo, fácilmente cedido, que convierte al litio en un agente reductor extremadamente poderoso y en uno de los elementos más reactivos de la naturaleza. Para comprender visualmente lo que esto significa, imagina que los electrones en los átomos prefieren estar en configuraciones estables, con las capas llenas. El litio tiene ese electrón extra que sobresale de su capa completa interna, como una llave que no encaja en ninguna cerradura cómoda. La solución química más elegante que el litio puede adoptar es simplemente deshacerse de ese electrón, cederlo a quien lo quiera y quedar con su capa interna completa y perfectamente estable. Esta tendencia a perder su único electrón de valencia con tanta facilidad es la raíz de casi todas sus propiedades extraordinarias. El litio es un metal plateado, de apariencia suave y casi delicada, que puede cortarse con un cuchillo. Es tan ligero que flota sobre el agua, algo que ningún otro metal sólido ordinario hace. Su densidad es de apenas 0,534 gramos por centímetro cúbico, menos de la mitad que el agua. Si fuera posible construir un barco hecho de litio sólido, ese barco flotaría. Pero en el momento en que ese litio tocara el agua, algo muy diferente ocurriría. Una reacción violenta, con producción de hidróxido de litio e hidrógeno gaseoso. No tan explosiva como la del sodio o el potasio, sus vecinos en el grupo 1 de la tabla periódica, pero lo suficientemente intensa para dejar en claro que este metal no es pasivo ni inerte. En contacto con agua, el litio sisea, borbotea y se disuelve mientras libera un gas inflamable. En contacto con aire húmedo, su superficie plateada se oscurece rápidamente, formando una capa de óxido e hidróxido.
Por esa razón, el litio metálico puro se almacena siempre sumergido en aceite mineral, protegido de la humedad y el oxígeno. Su punto de fusión es de 180,5 grados Celsius, relativamente bajo para un metal, pero mucho más alto que el del sodio o el potasio, sus parientes inmediatos en el grupo alcalino. Conduce la electricidad con eficacia y tiene una de las capacidades caloríficas más altas de todos los elementos sólidos, lo que significa que puede absorber o ceder grandes cantidades de calor sin cambiar drásticamente de temperatura. Esta propiedad, aunque poco conocida, tiene aplicaciones importantes en sistemas de transferencia térmica y en aleaciones especializadas. Uno de los aspectos más fascinantes del litio, y que ilustra perfectamente cómo la posición en la tabla periódica puede crear comportamientos inesperados, es lo que los químicos llaman la anomalía del litio. Dentro del grupo 1, el litio es en muchos aspectos el elemento más atípico. Se parece químicamente más al magnesio, que está en el grupo 2 del período siguiente, que a sus propios vecinos de grupo, el sodio y el potasio. Esto ocurre porque el litio tiene un radio atómico extremadamente pequeño, lo que le da a su ion una densidad de carga muy alta, es decir, una proporción enorme de carga positiva concentrada en un espacio muy pequeño. Esta alta densidad de carga hace que el ion litio interactúe con su entorno de manera muy diferente a como lo hace el sodio, mucho más grande y menos concentrado. El resultado es una química que más se asemeja a la del magnesio que a la del sodio, creando lo que los químicos llaman una relación diagonal en la tabla periódica. Esta peculiaridad no es solo académica. Tiene consecuencias directas en cómo el litio se comporta en soluciones acuosas, en cómo forma compuestos y especialmente en cómo funciona dentro de las baterías de iones de litio, que son el corazón tecnológico de la era que estamos viviendo. Pero antes de llegar a las baterías, conviene preguntarse cómo llega el litio desde la Tierra hasta nuestras manos. El litio no existe libre en la naturaleza. Siempre aparece combinado con otros elementos, formando minerales o disuelto en soluciones salinas. Se encuentra en más de 150 minerales distintos, aunque solo un puñado de ellos tiene relevancia comercial. El espodumeno, la petalita y la lepidolita son los más importantes entre los minerales sólidos. Pero la fuente que domina la producción global no es una mina subterránea, sino algo visualmente más sorprendente: los salares de alta altitud en América del Sur. El llamado Triángulo del Litio, formado por las regiones del norte de Chile, el noroeste de Argentina y el suroeste de Bolivia, concentra más de la mitad de las reservas conocidas de litio en el mundo. El Salar de Atacama en Chile, el Salar del Hombre Muerto en Argentina y el Salar de Uyuni en Bolivia son paisajes de una belleza casi marciana, extensiones blancas y brillantes que bajo su costra mineral ocultan salmueras ricas en litio, magnesio, potasio y boro. Estas salmueras se bombean hacia grandes piscinas de evaporación, donde el sol y el viento concentran lentamente la solución. Después de meses de evaporación, la salmuera ya concentrada pasa por procesos químicos de purificación, que eventualmente producen carbonato de litio o hidróxido de litio, las formas comerciales más comunes del elemento. La extracción del litio desde salmueras es relativamente eficiente en términos energéticos comparada con la minería tradicional, pero no está exenta de controversias. El proceso consume grandes cantidades de agua en regiones donde el agua es uno de los recursos más escasos y más disputados. Las comunidades indígenas que habitan los alrededores de estos salares, muchas de ellas con una relación milenaria con el ecosistema del altiplano, han expresado preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental e hídrico de la explotación intensiva. El debate sobre cómo extraer litio de manera responsable es uno de los más urgentes en la intersección entre tecnología, economía y justicia ambiental. Además de los salares sudamericanos, existen yacimientos importantes en Australia, donde se explota litio principalmente desde el mineral espodumeno mediante minería a cielo abierto, y en China, que posee tanto yacimientos propios como una capacidad de procesamiento que la convierte en el actor dominante de la cadena de suministro global. Zimbabue, Portugal, Brasil y Canadá también cuentan con reservas relevantes, y la exploración de nuevos yacimientos se ha intensificado notablemente en la última década. Ahora bien, ¿por qué el mundo necesita tanto litio y por qué esa necesidad ha crecido tan vertiginosamente en tan poco tiempo? La respuesta más directa son las baterías. Pero para entender por qué el litio es tan extraordinario en ese rol, hay que mirar nuevamente su estructura atómica. Una batería, en su esencia más fundamental, es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica mediante reacciones de oxidación y reducción.
Para que esto ocurra con eficiencia, necesitas un material que ceda electrones con facilidad en un extremo y los reciba en el otro. El litio, con su único electrón de valencia deseoso de ser cedido, es químicamente perfecto para este papel. Pero la clave no es solo su reactividad, es la combinación de esa reactividad con su densidad de energía. El litio tiene el potencial electroquímico estándar más negativo de todos los elementos sólidos, lo que significa que puede generar la diferencia de potencial más grande posible entre sus electrodos. Al mismo tiempo, por ser el metal más liviano, las baterías construidas con litio pueden almacenar una cantidad enorme de energía en un peso y un volumen muy pequeños. Esta combinación de alta energía específica y bajo peso es exactamente lo que necesitan los dispositivos portátiles y los vehículos eléctricos. La historia de cómo llegamos a las baterías de iones de litio que usamos hoy es en sí misma una historia de décadas de investigación científica incremental. Los fundamentos fueron establecidos por el trabajo pionero de M. Stanley Whittingham en la década de 1970, quien demostró que el litio podía insertarse y extraerse de ciertos materiales en lo que se llama un proceso de intercalación. John Goodenough, quien a sus 97 años recibió el Premio Nobel de Química en 2019, desarrolló los cátodos de óxido de litio y cobalto, que son la base de la mayoría de las baterías actuales. Akira Yoshino logró en la década de 1980 crear una batería de iones de litio que era segura y recargable, usando carbono como ánodo en lugar de litio metálico, lo cual eliminaba el problema de las dendritas, pequeñas estructuras metálicas que crecían dentro de las baterías de litio metálico y podían causar cortocircuitos y fuego. Whittingham, Goodenough y Yoshino compartieron el Nobel de 2019 precisamente por este trabajo que transformó el mundo. El principio de funcionamiento de una batería de iones de litio es elegante. Durante la carga, los iones de litio migran desde el cátodo a través del electrolito hacia el ánodo de carbono, donde se insertan entre las capas del material. Durante la descarga, ese proceso se invierte. Los iones viajan de regreso hacia el cátodo, y los electrones correspondientes fluyen por el circuito externo, generando la corriente eléctrica que alimenta el dispositivo. El litio no se consume en este proceso. Simplemente oscila entre los dos electrodos ciclo tras ciclo, carga tras carga, durante cientos o miles de ciclos. Esta reversibilidad es lo que hace posible la recarga. Las baterías de iones de litio no son un único tipo de batería, sino toda una familia de tecnologías con diferentes combinaciones de materiales en el cátodo. El óxido de litio y cobalto, el fosfato de hierro y litio, el óxido de litio, manganeso y cobalto, y el óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto son algunas de las variantes más comunes, cada una con diferentes equilibrios entre densidad de energía, estabilidad térmica, vida útil y costo. La investigación en este campo avanza constantemente, buscando reducir la dependencia del cobalto, que es costoso y cuya extracción está asociada a serios problemas de derechos humanos, al tiempo que se mejoran la densidad de energía y la seguridad. Más allá de las baterías, el litio tiene un rol histórico en la física nuclear que merece ser mencionado. El litio 6, uno de sus dos isótopos estables junto con el litio 7, reacciona con los neutrones para producir tritio, un isótopo del hidrógeno que es esencial para las armas termonucleares. El deuteruro de litio 6 fue el material fusionable utilizado en las primeras bombas de hidrógeno, y la producción de litio 6 enriquecido fue durante la Guerra Fría uno de los secretos mejor guardados y más intensamente perseguidos tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Esta dimensión geopolítica del litio, que hoy se asocia principalmente con la energía limpia, tiene un pasado que refleja perfectamente las ambivalencias de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. En medicina, el litio tiene una historia propia que es simultáneamente un triunfo clínico y un misterio científico. El carbonato de litio se usa desde la década de 1940 como tratamiento para el trastorno bipolar y sigue siendo uno de los estabilizadores del estado de ánimo más efectivos disponibles. El médico australiano John Cade fue el primero en demostrar su eficacia en 1949, en un hallazgo que transformó la psiquiatría. Sin embargo, el mecanismo preciso por el cual el litio estabiliza el estado de ánimo en pacientes con trastorno bipolar no ha sido completamente dilucidado. Se han propuesto múltiples hipótesis que involucran la inhibición de enzimas específicas, la modulación de neurotransmisores y efectos sobre los sistemas de señalización celular, pero la imagen completa aún no está clara.
Es uno de los casos más interesantes en medicina en los que una terapia funciona con comprobada eficacia antes de que la ciencia haya entendido completamente por qué funciona. El litio también tiene aplicaciones en la industria del vidrio y la cerámica, donde los compuestos de litio se añaden para reducir el punto de fusión de los materiales, mejorar su resistencia a los choques térmicos y aumentar su durabilidad. El vidrocerámica de litio se usa en superficies de cocina que soportan cambios bruscos de temperatura, en espejos de telescopios astronómicos donde se necesita una dimensionalidad extremadamente estable ante variaciones de temperatura, y en ventanas de naves espaciales. En lubricantes, las grasas de litio son omnipresentes en la industria mecánica, desde los motores de automóviles hasta la maquinaria industrial y la aeronáutica, porque mantienen su consistencia en un rango de temperaturas más amplio que las grasas convencionales. En la industria del aluminio, el fluoruro de litio se usa como flux, es decir, como un agente que reduce la temperatura necesaria para fundir la alúmina y la hace más fluida en el proceso electrolítico de producción de aluminio. Esto no solo ahorra energía, sino que también reduce el desgaste de los equipos. En la industria nuclear civil, el hidróxido de litio se usa para controlar la química del agua en los reactores de agua a presión, manteniendo el pH en niveles que minimizan la corrosión de los materiales del reactor. La dimensión económica del litio ha cambiado radicalmente en la última década. Hasta hace no muchos años, el litio era un metal de especialidad con un mercado global relativamente pequeño y precios estables. La explosión de la demanda de vehículos eléctricos y de baterías para el almacenamiento de energía renovable ha convertido al litio en un recurso estratégico de primera magnitud. Los precios del carbonato de litio han experimentado oscilaciones extremas, multiplicándose varias veces durante los años de mayor demanda y luego ajustándose en periodos de mayor oferta. Los gobiernos de países con grandes reservas, especialmente en América del Sur, han reorientado sus políticas de recursos naturales en torno al litio, buscando capturar más valor dentro de sus fronteras en lugar de exportar simplemente la materia prima. China ha construido una posición dominante en la cadena de suministro del litio, no necesariamente por tener las mayores reservas, aunque también las tiene, sino por haber invertido masivamente en la capacidad de procesamiento y refinación, en la fabricación de celdas de batería y en los vehículos eléctricos mismos. Esta concentración ha generado preocupaciones en Europa, Estados Unidos y Japón sobre la seguridad de suministro para industrias que son centrales para sus transiciones energéticas y sus estrategias de manufactura avanzada. El litio ha pasado de ser un ingrediente de la química industrial a ser una pieza central del tablero geopolítico global. Frente a esta situación, los investigadores exploran múltiples vías para reducir la dependencia del litio o para diversificar sus fuentes. La investigación en baterías de sodio, que podrían reemplazar al litio en ciertas aplicaciones donde el peso no es el factor crítico, ha avanzado notablemente en los últimos años. Las baterías de estado sólido, que reemplazarían el electrolito líquido actual por un electrolito sólido, prometen mayor densidad de energía y mayor seguridad, aunque los investigadores reconocen que aún existen desafíos técnicos significativos por superar antes de una comercialización masiva. La recuperación y el reciclaje del litio de baterías usadas, que actualmente es baja, representa tanto un desafío como una oportunidad. Si se desarrollan procesos eficientes de reciclaje, el litio podría circular en la economía en lugar de agotarse linealmente. También existe el fascinante territorio de la extracción directa de litio, que utiliza materiales absorbentes selectivos o membranas especializadas para capturar el litio directamente de salmueras, aguas geotérmicas o incluso agua de mar, con mucho menos impacto ambiental que los métodos de evaporación actuales. Los científicos exploran estas tecnologías con optimismo cauteloso, sabiendo que la viabilidad económica a gran escala aún necesita demostración. Hay además un debate abierto sobre la magnitud real de las reservas de litio. Los números varían considerablemente según la fuente y la metodología. La distinción entre reservas, que son los depósitos económicamente explotables con la tecnología actual, y recursos, que son las estimaciones totales de litio en la corteza terrestre, es crucial. Las estimaciones de los recursos globales son suficientemente grandes como para sugerir que no hay un problema de agotamiento físico en el horizonte visible, pero la accesibilidad geográfica, los impactos ambientales y las infraestructuras necesarias hacen que la realidad práctica sea más compleja que los simples números. En el universo más amplio de la ciencia de materiales, el litio aparece en territorios inesperados. Los nitruros de litio han sido investigados como posibles conductores iónicos para baterías de estado sólido.
Los siliciuros de litio se estudian como posibles materiales de ánodo de alta capacidad. La investigación en almacenamiento de hidrógeno para celdas de combustible considera materiales complejos que incluyen al litio como componente funcional. En el ámbito de la fusión nuclear controlada, que sigue siendo el gran proyecto energético del siglo XXI, el litio es un componente indispensable. El tritio necesario para el combustible de los reactores de fusión se produce bombardeando litio con neutrones, y las paredes de los reactores de fusión utilizarán mantas de litio que simultáneamente producen tritio y extraen el calor generado. Los reactores de fusión como ITER en Francia o los proyectos de fusión privada que han emergido en los últimos años consideran al litio como parte esencial de su diseño conceptual. Lo que hace al litio verdaderamente extraordinario no es solo ninguna de estas propiedades o aplicaciones por separado, sino la confluencia singular de todas ellas en un solo átomo. La ligereza extrema que permite baterías con alta densidad energética por unidad de masa. El potencial electroquímico más negativo entre los metales sólidos, que genera la mayor diferencia de voltaje posible. El tamaño diminuto de su ion, que le permite moverse con rapidez a través de los materiales sólidos en un proceso de intercalación que es la base de toda la tecnología de baterías recargables. La alta capacidad calorífica que lo hace valioso en aplicaciones térmicas. La reactividad controlada que lo hace útil en síntesis química y en medicina. Todo esto emerge de una arquitectura atómica de llamativa simplicidad. 3 protones, 4 neutrones en el isótopo más común, y 3 electrones, de los cuales 2 están perfectamente satisfechos y uno busca constantemente un mejor lugar donde ir. Hay algo profundamente poético en que el elemento que alimenta la transición energética global, que quizás defina si la humanidad puede descarbonizar su economía lo suficientemente rápido como para mitigar el cambio climático, sea también uno de los elementos más antiguos del universo. El litio, junto con el hidrógeno y el helio, fue sintetizado en los primeros minutos después del Big Bang, en el proceso que los astrofísicos llaman nucleosíntesis primordial. Mientras que casi todos los elementos más pesados que existen se forjaron en el interior de estrellas o en las explosiones de supernovas, el litio tiene una fracción significativa de su abundancia cósmica que data del amanecer del universo mismo. Cada átomo de litio en las baterías de nuestros dispositivos es, en un sentido muy literal, un fragmento del origen del tiempo. Los científicos que estudian la abundancia de litio en el universo han encontrado un rompecabezas que aún no tiene solución completa. Las estrellas más antiguas observadas parecen tener menos litio del que los modelos de nucleosíntesis primordial predicen. Esta discrepancia, conocida como el problema del litio cósmico, sigue siendo uno de los enigmas abiertos de la cosmología física. Si el litio fue sintetizado en la cantidad que los modelos predicen, ¿a dónde fue a parar en esas estrellas antiguas? La investigación sugiere que varios mecanismos, incluyendo la mezcla interna en las estrellas y procesos de destrucción de litio en sus interiores, podrían ser responsables, pero la explicación completa aún está en desarrollo. La historia del litio, entonces, es en realidad varias historias entrelazadas. Es la historia de un mineral oscuro analizado por un estudiante curioso en un laboratorio de Estocolmo hace 2 siglos. Es la historia de décadas de investigación paciente que convirtió una curiosidad química en el motor de la revolución de la energía portátil. Es la historia de las tensiones entre el desarrollo tecnológico y la justicia ambiental en los desiertos salados de América del Sur. Es la historia de cómo un medicamento encontrado casi por accidente sigue siendo, 70 años después, uno de los tratamientos más importantes para una de las enfermedades mentales más devastadoras. Y es también la historia de un átomo de una simplicidad casi minimalista, forjado en los primeros instantes del universo, que ha encontrado en el mundo humano usos que ni el cosmos ni sus propios electrones habrían podido anticipar. En cada pantalla que se enciende, en cada kilómetro que un vehículo eléctrico recorre en silencio, en cada paciente que duerme estable gracias a su medicación, en cada telescopio que mira hacia los confines del universo a través de un espejo que no se deforma con el frío del espacio, el litio está presente. No como un protagonista visible, sino como una arquitectura invisible, un andamiaje que sostiene sin hacerse notar. La arquitectura del mundo moderno está escrita, en parte, en el idioma de 3 protones y un electrón solitario. Y ese idioma, pequeño y antiguo como el propio cosmos, apenas está comenzando a revelar todo lo que puede decir. El litio es la prueba de que los elementos más simples pueden esconder las historias más profundas. Desde los primeros minutos del universo hasta el bolsillo de cada persona que lleva un teléfono,
Este metal de 3 protones ha recorrido un camino que ningún científico del siglo XIX habría podido imaginar. Y apenas estamos comenzando a entender todo lo que puede ofrecernos. Si este viaje por la tabla periódica despertó tu curiosidad, dale like a este vídeo para que más personas puedan descubrirlo y suscríbete a Mundo Ciencia para no perderte los próximos documentales. Cada semana un nuevo elemento, un nuevo misterio, una nueva razón para mirar el mundo con otros ojos.